Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre feminismo con una ex feminista llamada Umi Roxy. Hola Umi, ¿qué tal estás? Hola, bienvenido. Pues Umi tiene un canal de YouTube llamado El feminismo actual no es igualdad. También tiene un canal de Telegram llamado Feminismo Científico y en Facebook la podéis encontrar como ni machista ni feminista, científica. Y yo, José Miguel Alvarado, quiero dar las gracias a todos aquellos que hayáis colaborado y queráis colaborar económicamente en la previdencia de mi canal de YouTube mediante las señas que encontraréis en la descripción de este vídeo. Pues cuéntanos, Umi, ¿cómo dejaste de ser feminista? Pues fueron un cúmulo de cosas. Fueron tres experiencias personales, sobre todo, y luego empecé a buscar información científica sobre las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, y eso también me hizo como aceptar que no somos distintos. Y mm, porque antes creía que todo era una construcción social y que si las mujeres nos comportábamos de una manera era porque nos habían educado con eso, tanto los padres como los medios de comunicación, y que si los hombres se comportaban de otra, pues lo mismo, que era por medio de la educación que recibíamos. Y gracias a la ciencia y a la neurociencia, pues pude descubrir que hay diferencias innatas y ya por lo menos me sentí en paz conmigo misma, de no estar luchando, porque claro, al tú creer que todo es una construcción, o tú tienes que luchar todos los días mm, para que no eduquemos en roles de género y para que toda la educación sea neutral. Y entonces una vez que tú ya conoces que sí hay diferencias innatas, tú no puedes luchar contra ellos, porque ya viene desde que nacemos. Entonces eso me trajo mucha paz mental, el saber ese conocimiento. Porque tú estuviste militando en Podemos. Sí, ¿Cuántos años estuviste en Podemos? pues entre 4 y 5 años. Podemos se creó en el 2015, más o menos, pues estuviste hasta el 2019, ¿no? Sí. En fin, yo también estuve 2 añitos allí y lo dejé en el 2017, creo recordar. Bien, pero cuéntanos, ¿qué te hizo ser feminista? ¿Te lo enseñaron en la escuela? ¿Lo viste con Ah, tus amigas en la adolescencia? ¿Cómo fue aquello? pues más bien, yo no conocía el feminismo hasta que entré en la universidad, que la terminé, el año pasado lo terminé, y bueno, yo empecé la universidad varios años antes. Lo que pasa es que tuve un parón por problemas emocionales, una depresión, y tuve que parar y después otra vez volví, y ahí es cuando yo empecé a conocer el feminismo, porque en la primera etapa nadie hablaba de eso, yo ni lo conocía. Y ya en la segunda, pues vi tablones en los corchos de la universidad, pues vi anuncios, ponía asamblea feminista tardía, ven o únete a nosotras. Y claro, esto como yo también estaba sin amigos, había venido como casi nueva, pues lo vi como una vía de escape para yo tener más sociabilidad y tener como un grupo de amigos. Y entonces pues empecé a ir a la asamblea y ya es como me conformé, como me transformé en feminista, aprendiéndome todo el discurso que ellas decían. ¿Y esa segunda etapa en la que estuviste en la universidad, en qué año comenzó? Mm, pues sería, yo tuve, la primera etapa fueron 2 años y ya en la tercera fueron 3 años. Y si fue el año pasado, pues sería 19 en el año 2017 por ahí. Ajá. O sea, empezaste en el 2017 tanto en la universidad como en Podemos. Yo creo que en Podemos, si no era ese año, fue un año anterior. ¿Entraste antes en Podemos que en la universidad en tu segunda etapa? A ver, en Podemos empezó en el 2015, ¿no? Sí, ahí es Ahora cuando se yo, creó el partido. yo empecé en el 2016. Entonces, Mm. estuve aquí en Cádiz durante el 2016 y ya en 2017 pues me incorporé a la universidad de nuevo. Pero si estabas en Podemos desde el 2015 o 2016, ¿cómo es que no conocías el feminismo? Dado que Podemos es un partido feminista
muy feminista. ¿No te enseñaron allí lo del feminismo o qué? Pero es que el primer año en Podemos no hablaban de feminismo, hablaban de desahucio, de quitarle dinero a los más ricos, mm, decisiones de más bien de los pobres, de intentar de los de abajo contra los de arriba. Y ya después en el segundo año es cuando empezaron ya los anticapitalistas a meter más cosas nuevas, todo el paquete progre, como se suele decir, el LGTBI, el feminismo, pero que el primer año no hablaban de eso. Es verdad, yo recuerdo que el primer año no hablaban de eso y por eso yo me metí allí. Porque no hablaban de feminismo, ¿no? Y no parecía que fuesen feministas. Yo no lo descubrí hasta el 2016, allá por octubre. No me di cuenta de que eran tan feministas como para tenerles miedo. ¿Cierto, no? Sí, claro. Vale, entonces en la universidad descubres lo que es el feminismo y te metes allí para tener amigos y todo eso. Bien, ¿y cuándo te diste cuenta de que el feminismo no tenía unos sólidos fundamentos argumentales y científicos? Pues eso era hace 2 años, casi hace 2 años. Fue cuando yo ya entre las cosas personales y que me hizo como un shock en la cabeza, que me hizo buscar información a ver qué es lo que es, si de verdad esto tenía razón, si había argumentos científicos. Y entonces a partir de esa implosión es donde yo empecé a buscar información. O sea, lo dejaste ya en 2019. Yo lo dejé en el 2017, tú en el 2019, bien. 2019 fueron las elecciones que hubo en abril, 28 de abril, y el 10 de noviembre, que se tuvieron que repetir porque en el 28 de abril no hubo gobierno. Nosotros, los de Elecciones Transparentes, estábamos allí y dimos fe del fraude electoral que hubo. Bien, y ahí es cuando tú te das cuenta en el 2019, en el año de las dos elecciones. Y me dices que tuviste una crisis personal y te pusiste a investigar también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te enfadaste o te peleaste con alguna de tus amigas feministas? A ver, que fueron dos sucesos. Primero, es que yo tenía una relación con un aliado de estos feministas que al año y medio, pues como que yo me sentía maltratada y claro, y cada vez estaba peor, empecé a perder peso, más problemas psicológicos y ya hasta llegué a un momento que lo corté. Y entonces, después de esa relación, conocí a otros aliados y también, como tenía características parecidas, y entonces yo me di cuenta de que el feminismo no estaba sirviendo para lo que decía, ¿no? De construir a los supuestos hombres y volverlos buenas personas. Entonces yo me di cuenta que eso era como un disfraz que utilizan algunos hombres para, pues, para ligar con chicas jóvenes o vulnerables o que tienen problemas emocionales. Entonces yo me di cuenta que no, que para el objetivo que supuestamente quería el feminismo de eliminar la violencia de género, que era mentira. Y aparte, pues mis amigas, mmm, yo no me llevaba muy bien porque tenían como rasgos narcisistas, como si me miraran por encima del hombro. Y entonces siempre me estaban dando consejos o consejos no solicitados, mmm, recomendaciones, como, como te digo yo, que me trataban como si fuera yo inferior y ellas superiores. Y entonces, pues que no me hacía sentir bien. Y no, yo vi que mi personalidad, aunque yo intentara ser como ella, que no me sentía bien con esos aires de superioridad. Entonces, pues, entre una cosa y otra, pues acabé dejando el feminismo y como te he dicho antes, pues ya a partir de ahí es cuando yo empecé a ver canales de YouTube antifeministas, buscar información científica, no basada en la perspectiva de género, y es cuando descubrí yo toda esta mentira que no había contado. Muy bien, ¿y podrías ahondar más en la psique de los aliados masculinos, aliados feministas? Cuéntanos, por favor, ¿qué se esconde tras su hipocresía? Yo te hablo de experiencia personal, no quiere decir
que esto suceda en general porque no lo conozco, pero en lo personal pues hay varios tipos. Hay el hombre que es muy afeminado, que ya está tan deconstruido que es como muy débil, muy pasivo, muy afeminado en sus rasgos gestuales. Están los gays, que la mayoría de asociaciones feministas está formada por hombres gays, homosexuales. Y el último, pues, es como un tipo con rasgos psicópata, narcisista, que se hace pasar por aliados, aprende todo el discurso feminista y finge muy bien el papel. Y a lo largo de los años, si tú tienes una relación estrecha con esa persona, es cuando te vas dando cuenta que todo era una farsa. Esos son los tres tipos generales que hay. Y en cuanto a mujeres feministas, ¿podrías establecer una clasificación por tipos? Pues ahí la verdad es que la mayoría son, como te he dicho, narcisistas o muy engreídas. Algunas son muy bordes. A lo mejor contigo no es borde, ni con las mujeres, pero si le lleva la contraria, como te salga 1 milímetro del discurso que llevan, te contesta muy mal. Y yo, por ejemplo, en un círculo que estuve presente, estaban hablando del lenguaje inclusivo y había un chico que preguntaba, que yo creía que tenía hasta miedo porque se ponía a temblar y decía, pero ¿por qué tenemos que utilizar la A y la O si esto lleva desde muchos años utilizándose el masculino genérico? Como que hacía preguntas pero muy honestas, como arrastrado totalmente. Y ella pues estaba muy a la defensiva, le contestaban muy mal, se reían por lo bajo, mucho cuchicheo, y yo verdaderamente lo pasé mal por ese chaval, y la verdad es que muchos de los chicos que empiezan, después no los he vuelto a ver, porque en cuanto que ven cómo los tratan, no, como o devuelve una sabandija, alguien súper arrastrado, o por ahí no vuelve a pasar. Hmm. Muy bien, y ahora veo que tienes tu canal de YouTube y que tratas cosas muy interesantes. Como por ejemplo el último vídeo que he visto que has subido, tratas sobre las diferencias biológicas e innatas entre los hombres y las mujeres. ¿Podrías hacernos así un pequeño resumen de las diferencias biológicas que hay entre los hombres y las mujeres a nivel cerebral? Pues así a grandes rasgos, por ejemplo, vemos menos mujeres zurdas, hay hombres más zurdos. Después tenemos menos, creo que era menos simetría cerebral y ellos tienen más asimetría. Quiere decir que nuestro hemisferio, entre uno y otro, se parecen más o sea, el hemisferio derecho es más parecido al izquierdo y en los hombres son más diferentes, por así decirlo. Se diferencian más un hemisferio del otro. Y eso hace que te concentres en una tarea como un poco de forma obsesiva, muy centrada. También nuestro cerebro es un poco más pequeño, pero en cambio el hipotálamo y el hipocampo, que es donde están las emociones, pues es más grande. Mm, Tenemos también más espeso, ¿cómo era? Tenemos más materia blanca también y la fibra nerviosa, pues tenemos un 20 a un 30% más y no disminuyen con la edad. Y con los hombres sí sucede eso. Después los hombres están más enfocados como a construir sistemas, a tener más visualización espacial, tienen mejor puntería, porque están, como vienen ancestralmente, pues se dedicaban a cazar, pues necesitan concentrarse en un punto y tener mucha puntería. Y nosotras vemos más arriba y hacia abajo, porque como éramos recolectoras, pues teníamos que tener vista más a corto plazo pero periférica, de arriba a abajo, y los hombres más a largo plazo y más centrada. Y la memoria a largo plazo también es mayor en nosotras, y en ello la memoria de trabajo es la que funciona mejor. Sí, porque y todo esto choca con la teoría de que dice que los seres humanos nacemos como todas las razas iguales, tanto hombres como mujeres, los hijos de los pianistas que los hijos de los albañiles, todos nacemos con el cerebro igual
y que es la sociedad la que nos construye, según esa teoría constructivista que se resume en la frase de Simone de Beauvoir: la mujer no nace, se hace, que la tomó de Sartre, su amante, que era existencialista ateo y que decía lo mismo, pero en cuanto al género humano se refiere, que los seres humanos no nacemos, sino que nos hacemos, porque son existencialistas, no esencialistas. No creen que exista una esencia, una naturaleza humana, sino que todo viene determinado por la cultura, la Un momentito, me construcción está cultural. hablando, un momentito. Pues esta teoría constructivista se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial predominaba la visión de Sigmund Freud y gente como él, que decía que los comportamientos, los gustos, las aficiones de los seres humanos venían determinadas por la biología. Pero luego cambió radicalmente y hemos llegado al punto de hoy en el que se afirma y se enseña en clase, tanto en la universidad como en el colegio, que los seres humanos nacemos como tablas rasas y que somos puros constructos sociales. Entonces, ¿podrías explicarnos, Umi, cuándo se produjo este cambio y quiénes fueron sus principales impulsores? Pues yo pienso que fue la escuela de Frankfurt, y después está Simone de Beauvoir, como ha dicho anteriormente, más la teoría de Jadi Butler en 1990, que también hablaba de que no existía, de que el femenino y masculino no era algo biológico, sino que era una construcción, y de ahí es donde sacaron la palabra de género, el género, que ya no es sexo, es género, para referirte a lo masculino y a lo femenino. Y eso era lo que llaman construcción social. Y en tu último vídeo mencionaste a Vygotsky, que Sí, era un educador, y este señor también era constructivista. claro, él fue el fundador de la psicología constructivista, histórico-cultural, pero claro, él que yo sepa no se centró en el género, sino que hablaba de forma general, de que nos construíamos nuestra personalidad a partir de nuestra educación y de nuestra vivencia, porque la de Freud era todo lo contrario. Él miraba mucho por el innatismo y por lo biológico puro. Entonces yo pienso que la sociedad ha ido de un polo de lo más biológico a darle una explicación de todo biológica, a darle una explicación de todo cultural. Porque Vygotsky era ruso, más o menos. Era de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética estaba comandada por la mafia de la usura y sus elegidos, ¿cierto? Sí. Y de hecho, Irene Montero dijo una vez que su psicólogo favorito era Vygotsky. Y me llamó la atención. Y digo, pues mira, a lo mejor, claro, esa perspectiva o el fijarse tanto en este psicólogo le ha hecho como, claro, porque los psicólogos tienen mucho, que no es solamente un tipo de psicólogo, sino que uno es más biologicista, otro más freudiano, otro es más constructivista, otro es más gestáltico. Entonces, que no tenemos la verdad absoluta. Hay muchas opiniones y muchas teorías psicológicas. Y ese es el problema, que cada uno defiende, pues también hay más conductistas, que también sería como constructivista, pero que se centra solamente en la conducta que podemos observar. No le importa los pensamientos interiores, solamente lo observable. Y claro, ha habido a lo largo de la creación de la psicología, ha habido muchas peleas, muchas discusiones, porque cada uno tenía su propia visión de la realidad. Y claro, en la carrera no nos dicen esta es la correcta, sino que nos enseñan todas las perspectivas. Y tú eres el que tiene que elegir con cuál te identifica más. Porque tú estudiaste la carrera de psicología. Sí, Yo tengo entendido que en las facultades de psicología se enseñaba única y exclusivamente la psicología cognitiva y cognitivista. conductual, nada más, y Eso. que todas las restantes teorías, que hay muchas, no las enseñan. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En general son cognitivistas conductuales. Hay algunos que son los excéntricos, que o son muy freudianos, otros son conductistas puros. Hay distintas
siempre hay unas excepciones, pero en general estudiamos cognitivo-conductual, porque es lo que está más demostrado científicamente. Lo demás, claro, como hay tan pocas horas lectivas, pues te tienes que centrar en lo más aceptado por la comunidad científica. No hay tiempo para estudiar otras teorías. Pero ¿es solo uno la psicología cognitivo-conductual o está la conductual y la cognitiva? Está la conductual y la cognitiva, es una mezcla de las dos. Porque como llegó un momento que no se ponían de acuerdo, pues dijeron, vamos a juntar las dos y tratamos tanto la conducta, lo que es observable, como lo que está dentro de la cabeza, que es lo que no podemos ver. Es la teoría más completa, analizar y tratar tanto lo visible como lo invisible. ¿Podrías explicarnos el significado de ambas? Conductista, como he dicho anteriormente, es que tú analizas a la persona a partir de sus conductas solamente. Y entonces el problema es que, claro, una persona puede hacer su vida totalmente normal y por dentro te dice, yo estoy deprimido, yo tengo ansiedad, pero claro, como no lo ves, pues el problema fundamental de la psicología es que tratamos cosas que no podemos ver, como no sea con una radiografía de esta de los positrones, que eso rara vez se hace, vamos. Entonces, ese es el principal problema. Entonces siempre había una lucha entre los que trataban solamente la parte conductista, la conducta, y los que trataban la mente, lo que hay dentro de la cabeza que no se puede ver. Claro, y de ahí, como te he dicho, que se unieron las dos ante este dilema que no se puede resolver, pues dice, vamos a juntar las dos e intentamos tratar las dos partes para ser más completo. Pero la cognitiva, en este caso, ¿cómo veía al ser humano? ¿Lo veía desde un punto constructivista, biologicista o no tiene nada que ver? Mm, eh, a ver, la cognitiva se supone que es más biológica que la conductual, porque la conductual es que tú aprendes del entorno todo, te pueden crear fobia, te pueden crear traumas, condicionamiento, está el condicionamiento operante y el clásico. Entonces, la conductual es más constructivista y la cognitiva tiraría más para lo biológico, porque ellos tratan la mente como si utilizan la metáfora del ordenador, que tiene un input, la información entra por el input, la mente la procesa y después sale por un output. Entonces tratan la mente como un ordenador que está trabajando siempre y entonces intentan analizar qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú sientes, mientras que la otra pues piensa que todo es constructo social, todo lo ha creado, te lo ha creado la educación que ha tenido tanto de tus padres como de tus amigos o de la cultura donde vives. Pues volviendo a Vygotsky, que influyó tanto en Irene Montero, que es la ministra de Igualdad y la mujer o algo parecido de Pablo Iglesias, pues entonces Vygotsky era constructivista al 100%. Sí, Hmm. constructivista y que todo lo que nuestras conductas se basaban en la historia que habíamos vivido, en la cultura donde estamos inmersos y que no había nada biológico. Hmm. Pero entonces Vygotsky estaba relacionado con el existencialismo ateo de Sartre y de Simone de Beauvoir. Yo personalmente no sé si personalmente ha tenido alguna relación, solamente sé que sus teorías coinciden con el constructivismo, que los dos promueven la misma forma de ver la vida y de entender la mente. ¿Se sabe si Vygotsky era judío? Ni idea, no me he puesto a investigar eso. Hmm. Pues Podemos también es un poco comunistoide, es decir, que quiere el poder absoluto del Estado y que toda la propiedad privada desaparezca y se concentre en manos del Estado, un Estado gobernado por ellos. O sea que son comunistoides. Tú, Umi, antes eras comunista, pero creo que cambiaste y te has hecho capitalista, pero incluso ahora ya has dejado de ser capitalista. Cuéntanos tu evolución en cuanto a política económica.
Pues yo nunca he llegado a ser comunista del todo. Era socialdemócrata, muy socialista, pero no he llegado al punto de ser anticapitalista, radical, porque como siempre yo he visto los anticapitalistas muy radicales y muy sectarios en su opinión, de los que yo he conocido en los círculos de Podemos, pues entonces yo no quería parecerme a ellos, tan sectarios. Y aparte a mí me gusta el comercio, me gusta, o sea, me gusta, yo también he estudiado cosas de marketing, entonces me atrae el intentar convencer al cliente, el ofrecer el producto que necesita o el servicio. Entonces yo no podía ser comunista total porque yo estaba a favor del comercio. Después pasé a capitalista, justo cuando, después de dejar de ser feminista, al año por ahí, empecé yo a ver vídeos más de estos de liberales, de lo que está ahora de moda, más capitalismo puro, pero después, al poco tiempo después, pues también me lo estoy replanteando, que es donde me encuentro ahora, y porque yo creo que tanto capitalismo también nos está llevando a un mundo como si no, a gastar un montón de recursos, como si fuera el mundo lineal, cuando es una esfera, no es, tú no puedes producir indefinidamente. Soy muy ecologista, entonces, y también, por ejemplo, las ciudades capitalistas están llenas de edificios, demasiadas tiendas, mucho consumismo, que yo creo que esto a mí tampoco me haría feliz del todo. Entonces, pienso que a lo mejor puede haber un socialismo o una justicia social que no tenga tantos impuestos, mmm, que no quite la propiedad privada. Entonces, un término medio entre el capitalismo y el comunismo, por ahí sí decirlo. Y volviendo al feminismo, has hecho algunos vídeos diciendo que más les convendría a las mujeres que el feminismo no hubiese existido y que no hubiésemos salido de los roles tradicionales, entre comillas, de hombre y mujer. Es decir, que el hombre iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa como una reina y un ama, pues cuidando a los hijos. Cuéntanos, háblanos sobre ese tema, por favor. Pues, a ver, tan radical no me he expresado, porque yo pienso que, a ver, que tú tienes que tener la oportunidad, si tú no estás, tu rol, o sea, si tú no tienes motivación de ser madre, tampoco se te puede obligar. Entonces, siempre tiene que haber una salida para la mujer que no, que sea más trabajadora fuera de casa, sea más independiente, más reverde. Siempre tiene que haber esa opción, pienso yo. Que está escuchando el móvil. Siempre tiene que haber esa opción. Pero claro, de ahí a, mm, a como estamos ahora, de que cada vez tenemos más estudios, aspiramos cada vez más y estamos abandonando la familia, el cuidado familiar, que se está viendo en las tasas de natalidad que está por los suelos, está en la misma época de cuando hubo la peste negra en Europa. Entonces, yo creo que ni tan extremo de por fuerza tenemos que hacer esto, ni como estamos ahora, de que por defecto tenemos que ser trabajadoras fuera de casa. Y antes nos educaban para la mujer, no se nos, no se nos decía por ley que teníamos que ser madre y solamente madre, ni al hombre solamente trabajador, pero había una cultura, unos valores morales que nos condicionaban a que fuéramos más bien madre, ama de casa, y a los hombres pues proveer y a trabajar por su familia. Entonces yo pienso que los roles sexuales funcionan en la sociedad porque sería como un complemento de tú te encargas de todo lo que tenga que ver con la familia, con la cultura, con los valores morales y a transmitir la religión, a transmitir las tradiciones.
y yo me encargo de traer a casa pues la comida y el trabajo. Y yo pienso que según, porque hay una paradoja que se llama la paradoja de la felicidad femenina, que dice que somos más infelices ahora que los años 60. Entonces, de ahí yo veo mmm, que las mujeres, de forma general, no estamos más felices ahora. Entonces, yo creo que un modelo más familiar a como había antiguamente, sin que se nos cohiba por ley, sino de forma cultural, que nos encamine hacia una educación más tradicional, pienso que seríamos más felices de esa manera y más felices para toda la sociedad. Sí, ha sido la Segunda Guerra Mundial ganada por la mafia de la usura lo que nos ha llevado a este punto de exterminio. Pues bueno, Umi, ya para terminar, ¿qué querrías decir? Quería dar otro dato que creo que fue Gison y Morri que lo ha dicho, que en el año 2050, no, en el año 2030, el 50% de las mujeres vamos a estar solteras. Entonces, ¿cómo me dices tú cómo vamos a levantar la natalidad con estos niveles de soltería, ¿no? Por así decirlo, porque cada vez somos más exigentes, pienso yo, y como tenemos este mecanismo innato que es la hipergamia, pues nos gustan los hombres que sean superiores a nosotras. Entonces, una vez que alcanzamos la igualdad con ellos, la atracción por sí misma desaparece, porque necesitamos siempre a alguien superior. Y claro, como nosotros cada vez estamos más superiores, tenemos mayores tasas de estudio universitario, mm, trabajo cada vez mejores, y los hombres son los que se están quedando relegados en la educación y en el trabajo y haciendo los peores trabajos que nadie quiere hacer. Entonces lo vemos como muy desechable, como que nos sale de forma innata, como que los despreciamos a los hombres que son iguales o más inferiores, de forma general digo. Entonces necesitamos que el hombre vuelva a ser superior, por lo menos en algún factor superior a nosotras, para que vuelva a venir esa atracción. Sí, porque la hipergamia es algo biológico, natural, no es un constructo social, que lleva a las mujeres a buscar pareja con hombres de mayor estatus que ella, ¿cierto? ¿Cierto? Y claro, si los hombres son mediocres o de baja calidad, pues las mujeres no sienten atracción, no sienten atracción, ¿cierto? Claro, y yo pienso eso, que uno de los factores fue la invención de la píldora anticonceptiva, porque eso fue el origen de toda la revolución sexual y también nos permitió el dedicarle tiempo antes a estudiar y a trabajar, y después a los 40 años pues empezar a tener hijos, cuando ya la calidad genética pues es mucho peor, tenemos que ir a ¿cómo se llama? A los centros de concepción artificial. Entonces la píldora es lo que yo creo que nos ha permitido retrasar la maternidad, por así decirlo. Claro, y también tiene mucho riesgo. Según los estudios, las mujeres que toman la píldora tienen el hipocampo más pequeño, son más inestables emocionalmente, les sale más celulitis. Entonces hay mucho riesgo que no se cuenta, también tiene riesgo de trombosis, y pienso que se da de forma muy ligera por las autoridades sanitarias y que solamente debería de dársele a quien tiene un problema hormonal de verdad, no por simple gusto de voy a retrasar la maternidad y mientras pues, me dedico a otra cosa. Bueno, la revolución sexual en parte tiene su fundamento en la píldora conceptiva y también en la manipulación cultural y mental fundada en la Escuela de Frankfurt y el Instituto Tavistock como medio. ¿Y qué tal el preservativo? ¿El preservativo también ha hecho algún cambio cultural en cuanto a relaciones amorosas se refiere? Pues yo pienso que tiene también relación, igual que con el anticonceptivo, aunque tampoco estoy a favor de prohibirlo, pero pienso que también ha favorecido pues la promiscuidad, el, el intercambio de pareja más fácilmente,
al tener la seguridad de que no, o casi la seguridad de que no te va a quedar embarazada, de que no va a contraer enfermedades. Entonces, entre eso, el aborto, la píldora anticonceptiva, pues todos los factores han ayudado a que seamos más liberales sexualmente, a que no le demos importancia a la sexualidad, a que si me quedo embarazada, pues puedo abortar en cualquier momento, a ser más, como más liberales, más irresponsables, no asumir las consecuencias de nuestros actos. Bueno, las herramientas y las cosas pues son neutras y todo depende del modo en que la uses. Pero claro, como estamos imbuidos por una cultura materialista y hedonista promovida por la mafia de la usura, esas herramientas se utilizan de mal modo y nos están llevando a la extinción, como por ejemplo el aborto, que creo que desde que se legalizó el aborto aquí en España han sido asesinados o abortados unos 2 millones de personas, de niños, de fetos. Y en Estados Unidos mucho más. Que yo creo que Estados Unidos lleva más años todavía aprobado que aquí. Y están con la natalidad igual de baja. Ahora mismo es cuando se están preguntando qué es lo que pasa, cómo podemos solucionarlo, porque están viendo que los efectos son devastadores. Y ya no mm, nos han comido tanto la cabeza que tenemos que trabajar, que tenemos que tener un éxito profesional a toda costa. Pues ya es que hemos deshumanizado al ser vivo o al ser humano y preferimos tener un trabajo antes que gastar tiempo en mantener un niño, lo vemos como una carga, el tener hijos. Y bueno, yo creo que esta reducción de natalidad está hecha a propósito. No es fruto de la casualidad, sino que es algo deseado y buscado por las élites que mandan, que es la mafia de la usura. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, y yo vi un documento hace poco que lo ponía, que decía, vamos a intentar promocionar el trabajo de la mujer a toda costa, por todos los medios, para reducir la natalidad. Y después, si quieres, te lo paso. Lo descubrí hace poco. Bueno, lo podéis encontrar en el canal de Telegram de UMI, que es Feminismo Científico. Sí. Pues muchísimas gracias, Umi, por tus palabras y tu tiempo. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Y otro aspecto también que me preocupa es que parece que el hombre ha sido reemplazado por el Estado. Entonces ahora, en vez de pedirle las cosas a los hombres como antiguamente, ahora dependemos totalmente del Estado y todo, como dice el feminismo, que todo lo personal es político, o todos nuestros traumas, nuestra falta de amor que tenemos actualmente, se la trasladamos al Estado y queremos que el Estado nos solucione todo. Y el Estado no está para eso, el Estado está para hacer cumplir las leyes, ser racional, no ser emocional. Y de ahí viene pues todas estas leyes que las quieren con la perspectiva de género, quieren de una justicia neutral, quieren pasarla a una que beneficie totalmente a la mujer. Y de ahí, y eso viene por la emocionalidad o la subjetividad que estamos aplicando a la justicia. Entonces veo que el hombre ha sido reemplazado tanto por el Estado, por la automatización de los robots. La tecnología ha hecho un daño terrible al lado que tenían los hombres de hacer los trabajos más duros. Y de hecho, yo me he leído el manifiesto School de Valeria Solana y dice, para alcanzar la igualdad hace falta eliminar el gobierno, porque ella se supone que era anarquista, hace falta eliminar la moneda, el dinero, que tampoco explica cómo lo quiere hacer, no explica nada, y hace falta la automatización total, porque eso permitirá pues hacer al hombre más débil, claro, perder la fuerza porque ya no la tiene que utilizar, pues nosotros como estaremos físicamente más igualados al hombre, y por la calle yo lo veo que los hombres son muy canijos, muy endebles, que parece incluso más fuerte la mujer al lado que el hombre. Y yo pienso que todo eso viene de lo mismo, tanto de la automatización como del bifenol A, que está como promoviendo, disminuyendo la testosterona, promoviendo las hormonas femeninas. La cultura también está feminizando a los hombres, con la deconstrucción esta de la masculinidad tóxica. Pues parece que todo está
Occidente todo está encaminado a debilitar al hombre, a hacer a la mujer más fuerte, y ese es el camino que estamos yendo. No sé dónde vamos a terminar. Si nos conquistarán ante los musulmanes, como ya ha sucedido en Francia, en otros países nórdicos, porque no sé cómo va a terminar. Pues muchísimas gracias, Sumi. Y para más información os recomiendo que os apuntéis tanto al canal de Telegram como al canal de YouTube y de Facebook de UMI. Pues muchísimas gracias, Umi. Un abrazo. Gracias a ti por invitarme. Adiós amigos, hasta el próximo videoprograma. Adiós.